Este niño fue encontrado dentro de una caja cerca de una carretera, completamente abandonado. Lamentablemente, cuando la abrieron, ya había dejado este mundo. En una fría mañana de febrero de 1957, un joven cazador de conejos tropezó con algo inquietante en los bosques de Fox Chase, Filadelfia. Una caja de cartón abandonada entre la maleza ocultaba un secreto escalofriante: el cuerpo de un niño pequeño, desnudo y marcado por la violencia, envuelto en una manta raída. Nadie lo había reportado desaparecido, y su identidad se desvaneció en el aire gélido, dejando a la ciudad sumida en un enigma que perduraría décadas, susurrando preguntas sin respuesta sobre quién era y qué horrores había sufrido antes de terminar allí, solo y olvidado. Joseph Augustus Sorrelly nació el 13 de enero de 1953 en Filadelfia. Fue hijo de Augustus John Sorrelly y Mary Elizabeth Plunkett, quienes no estaban casados ni mantenían una relación estable, y ambos formaron otras familias después. Creció en un entorno familiar fragmentado, con medios hermanos por ambas partes. Vivió en la zona de las calles 61 y Marquette, y su nacimiento ocurrió en una vivienda en 64 y Cayoy. Su corta vida, marcada por la vulnerabilidad y el abandono, terminó a los 4 años. Debido a su edad, no existen registros formales sobre su educación, y su desarrollo estuvo probablemente afectado por la negligencia y la falta de cuidado. Los últimos momentos de Joseph Augustus Sorrelly antes de su muerte permanecen envueltos en incertidumbre, pero las evidencias forenses indican que sufrió un periodo prolongado de maltrato y desnutrición. No se registraron avistamientos confirmados en los días previos, ya que el niño no fue reportado como desaparecido por nadie en su círculo familiar o comunitario. Su residencia en el oeste de Filadelfia sugiere que pasó sus horas finales en un hogar privado, donde el abuso escaló hasta el fatal desenlace. No existían cámaras de seguridad en esa época, por lo que no hay registros visuales directos del crimen o la desaparición. Los testimonios iniciales provinieron de 2 descubridores accidentales. Un joven de 18 años que verificaba trampas para conejos encontró el cuerpo pero no lo reportó inmediatamente por temor a que la policía confiscara sus artefactos. Días después, un estudiante universitario de 26 años vio un conejo entrar en la maleza, investigó y halló la caja. Él lo notificó al día siguiente tras enterarse de otra desaparición infantil en las noticias. Las evidencias recolectadas incluyeron la caja de cartón que originalmente contenía una cuna vendida por una cadena de tiendas, una manta a cuadros en la que estaba envuelto el cuerpo, y objetos cercanos como una gorra de pana azul para hombre, una bufanda infantil y un pañuelo blanco con la letra G bordada. No se encontraron contradicciones inmediatas en estos hallazgos, pero todos los leads derivaron en callejones sin salida, ya que la gorra se rastreó hasta un fabricante en Filadelfia sin conexión específica, y el pañuelo no se vinculó a ningún sospechoso. El desarrollo del crimen se infiere de la autopsia. Joseph fue sometido a golpes repetidos con fuerza contundente en la cabeza y el torso, causando traumas múltiples que lo llevaron a la muerte. Su cuerpo mostraba signos de malnutrición severa, con un peso de solo 13,6 kilogramos, muy por debajo de lo normal para su edad. Presentaba moretones frescos en varias áreas, cicatrices antiguas en el tobillo, la ingle y una en forma de L bajo la barbilla, posiblemente de intervenciones quirúrgicas previas. El cabello había sido cortado recientemente, quizás post-mortem, con mechones adheridos al cuerpo por fluidos. Las uñas estaban recortadas, y el cuerpo parecía lavado, indicando un intento de limpiar evidencias. La violencia fue progresiva, comenzando con negligencia alimentaria y escalando a asaltos físicos directos que culminaron en el homicidio. La investigación policial inició el 26 de febrero de 1957, cuando los agentes respondieron al reporte del estudiante. Tomaron huellas dactilares del niño, esperando una identificación rápida mediante comparación con registros existentes. La escena del crimen fue inspeccionada meticulosamente por 270 reclutas de la Academia de Policía, quienes barrieron el área en busca de pistas adicionales. Se distribuyeron 400.000 volantes con la imagen post-mortem del niño, enviados incluso con las facturas de gas en Filadelfia para maximizar el alcance. La policía recreó fotografías del niño vestido y sentado en posición erguida para simular su apariencia en vida, con la esperanza de despertar recuerdos en testigos potenciales. Sin embargo, se presentaron fallos significativos.
La falta de una denuncia de desaparición inicial impidió rastrear el origen familiar. Las pistas como la gorra y el pañuelo no generaron identificaciones concretas pese a interrogatorios en vecindarios y fábricas, y el optimismo temprano se desvaneció ante la ausencia de coincidencias en bases de datos limitadas de la época. La búsqueda y rescate no fue formalizada como tal, ya que el cuerpo ya había sido hallado. Pero los esfuerzos se centraron en identificar al niño y localizar a su familia. La policía amplió la difusión mediática al Valle de Delaware, publicando artículos en periódicos locales que generaron interés esporádico pero no pistas sólidas. El hallazgo final del cuerpo ocurrió el 25 de febrero, confirmado por los dos testigos independientes, lo que solidificó la escena como un depósito intencional en un área boscosa remota para ocultar el crimen. Las versiones oficiales de la policía clasificaron el caso como homicidio por trauma contundente, respaldado por peritajes forenses que detallaron la desnutrición crónica y los golpes fatales. La autopsia reveló que el niño había sido golpeado recientemente en la cabeza, con hemorragias internas que causaron la muerte. No se detectaron sustancias tóxicas, pero las cicatrices sugerían abusos previos. Los peritos estimaron la edad entre 3 y 7 años, ajustada posteriormente a 4 basados en el crecimiento óseo. La manta y la caja fueron analizadas, rastreando la caja a una venta de cunas entre diciembre de 1956 y febrero de 1957, pero sin vincular a un comprador específico. A lo largo de los años, surgieron teorías que complicaron la investigación. Una involucraba una casa de acogida a 1,5 kilómetros del sitio, donde se encontró una cuna similar y mantas coincidentes durante una venta de bienes. Se especuló que el niño era hijo de la hijastra del operador, descartado para ocultar un embarazo fuera del matrimonio. Sin embargo, todos los niños de esa casa fueron contabilizados, y entrevistas en 1998 cerraron esa vía. Otra pista de 2002 provenía de una mujer llamada Marta, quien afirmó que sus padres compraron un niño llamado Jonathan y lo mataron tras abusos. Vecinos negaron la presencia de un niño en esa casa, y su historial de salud mental invalidó el testimonio. En 2013, una teoría de Memphis, Tennessee, sugirió una identidad alternativa, pero pruebas de ADN en 2017 la descartaron. Un artista forense teorizó que el niño fue criado como niña, basado en el corte de cabello apresurado y cejas estilizadas, pero no se confirmó. La resolución del caso en términos de identificación ocurrió en 2022, mediante genealogía genética investigativa. En 1998, el cuerpo fue exhumado para extraer ADN de un diente. En 2019, se obtuvieron muestras adicionales. En octubre de 2021, genealogistas descubrieron el nombre tras un primo subiendo ADN a una base de datos pública. Un primo hermano proporcionó un perfil que verificó a los padres mediante certificado de nacimiento y ADN. El 30 de noviembre de 2022, la policía anunció la identificación. El 8 de diciembre, revelaron públicamente el nombre Joseph Augustus Sorrelli. Los padres estaban fallecidos, pero medio hermanos vivos fueron notificados. En enero de 2023, se reportaron los nombres de los padres. No se han identificado responsables del homicidio, y el caso permanece abierto sin arrestos, con la policía solicitando ayuda pública para resolver el asesinato. El caso de Joseph tuvo un profundo impacto en su familia, especialmente en sus medio hermanos, quienes enfrentaron el doloroso descubrimiento de su historia y protegieron su privacidad frente a la atención pública. A nivel social, el caso impulsó avances en la genealogía genética y reformas en la investigación de casos fríos, además de aumentar la conciencia sobre el abuso infantil. En Filadelfia, se erigieron memoriales y se actualizó su lápida en el cementerio Abbey Hill en enero de 2023. En la memoria colectiva, el niño en la caja se convirtió en un símbolo de justicia tardía, dignidad recuperada y un llamado a proteger a los más vulnerables. ¿Qué crees que realmente le pasó a Joseph Augustus Sorrelli, el niño en la caja, en los días o semanas previos a su muerte? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de